Sí, es un tema muy importante porque tiene que ver con nuestra historia más reciente, nuestra historia más trágica, reciente. Hay dos momentos cercanos en la historia que son muy dolorosos, muy dolorosos. Uno es la última dictadura cívico-militar y dentro de esa dictadura cívico-militar la guerra de Malvinas. En ambos casos hay todavía, lamentablemente, muchísimas personas o que participaron de la guerra o que fueron víctimas de la dictadura que fueron o desaparecidas o enterradas en fosas comunes o enterradas clandestinamente, y esto genera una preocupación, un deber del Estado de tratar de dilucidar quién es, primero buscar al desaparecido y después, en el caso de encontrarlo, dilucidar quién es la persona ubicada. Como pasó aquí en un campo en San Pedro, en un campo del ejército que perteneció a la familia Rolón, antes de pertenecer al ejército, la familia Rolón de Juan Orlando Rolón, quien fuera el jefe del área 212 del ejército argentino durante la última dictadura cívico-militar. Es un campo que está cerca de la Laguna Setúbal, es un campo de 300 hectáreas, ubicada en la jurisdicción de Campo Andino, cerca de Laguna Paiva, un espacio de mucho monte, muchísimo monte, un casco de estancia relativamente grande, otra casona al estilo tapera también, pero sin mucha instalación. Allí se realizaba, no hasta hace mucho, no hasta hace poco tiempo, ejercicios militares, desembarcos, simulaciones de desembarco, incluso hasta hacía prácticas la Fuerza Aérea Delegación Paraná. En ese campo, durante la última dictadura, se enterraron al menos 8 militantes de forma clandestina. 6 de ellos fueron identificados. Los ocho cuerpos fueron hallados, ubicados. Sin embargo, aún 2 de ellos no fueron identificados. Los otros 6 se lograron la identificación a partir de un trabajo de cotejar ADN con ciertos patrones de ADN que están incorporados en distintas causas judiciales, una especie de patrón de ADN a nivel nacional que permite cotejar cualquier persona que aparezca desaparecida y que se asocie a la última dictadura cívico-militar con un familiar que lo esté buscando, reclamando por su justicia. Bueno, en este caso, de los 8, 6 fueron identificados en este campo de San Pedro. Esto ocurrió entre el 2010 y el 2011. En aquella oportunidad me tocó, llevar adelante una mínima investigación sobre cuál había sido el recorrido de esos militantes, de esos 8 militantes que habían terminado en una fosa común en un campo de San Pedro. Estos 8 militantes de organizaciones políticas de los 70 habían sido torturados en 2 centros clandestinos de detención, en Rosario, o afuera de Rosario, en una casa, llamada La Intermedia, y en otro centro clandestino también de La Calamita, otro centro conocido como La Calamita, en las afueras de Rosario. Sin embargo, fueron ejecutados en un campo, en una tapera, en un chalecito, en la localidad de Monje, al sur de la capital provincial, digamos un punto intermedio entre Rosario y Santa Fe. Allí fueron ejecutados antes del Mundial de 1978 en Argentina, para después disponerlo, entre comillas, disponer de sus cuerpos, como hablaban, ¿no?, los militares, la disposición de sus cuerpos, no era otra cosa que la desaparición o el enterramiento clandestino, en este caso en el campo de San Pedro. Ese chalet ubicado en Monje era propiedad de Ricardo Rodríguez y de su pareja, que tenían en Rosario, durante los primeros tiempos de la dictadura, una bosquería, un cabaret llamado Rique, a donde iban muchísimos miembros de inteligencia del ejército en Rosario a pasar sus noches, sus largas noches de alcohol
y seguramente de evidencias que tenían que ver con el aparato represivo. Enrique fue conocido, estaba en Maipú al 700, en Rosario fue conocido porque en 1979 murieron 15 personas adentro de Enrique en un incendio intencional. De ahí se había perdido el rastro de Ricardo Rodríguez, a quien le decían Patilla, y que después con su pareja se trasladó, vivió en un periodo histórico en ese chalet de la localidad de Monge. La localidad de Monge es muy chiquita, 2.500 habitantes apenas, todos se conocían bastante. Bueno, este era el ligamen que había entre Patilla Rodríguez, la dictadura, el cabaret, los militares que iban a ese cabaret, el chalet donde los asesinaron y San Pedro. Todo este recorrido fue posible reconstruirlo a partir de la declaración que hizo un represor, una persona que está condenada por delitos de lesa humanidad, que en un momento dijo, bueno, yo sé que no tengo beneficios si digo la verdad o si indico tal o cual dato para la justicia, pero quiero hacerlo. Esa persona se llama Eduardo Constanzo, alias el Tucu, humano, que era el chofer de la patota, el chofer que llevaba la patota o a la calamita o a la intermedia. Yo tuve 2 entrevistas con Constanzo en aquel momento, una en Paraná y otra en Rosario, y él contaba que él le aportó a la justicia este dato, que él sabía que los que habían sido antes del Mundial sacados de la calamita, llevados a Monge, habían sido asesinados y habían sido enterrados en el campo de los Rolón. La justicia inmediatamente interpretó que el campo de los Rolón, cerca de Santa Fe, era el campo del predio que después fue del ejército en San Pedro. Bueno, así fue como se dio con los 8 militantes, 6 de ellos identificados a partir del dato que aporta un represor, una persona nefasta, pero que aporta datos muy relevantes para la justicia y para las familias. Ahora se van a utilizar una tecnología, se está utilizando, ya comenzaron las excavaciones, pero decir excavaciones es un poco apresurado, se hace todo un trabajo de radarización, de escaneo, no sé si son las palabras correctas técnicamente, pero toda una tecnología que permite detectar sobre la superficie, al pasar esta tecnología sobre la superficie, si esa tierra sufrió alguna modificación morfológica y establecer qué cantidad de años aproximada tiene esa afectación morfológica. Así pueden detectar, por ejemplo, si se movió el terreno, ya pudo haber sido tal vez para construir una caleta, o tal vez otra situación, o probablemente para un enterramiento clandestino. Todo esto se retomó a partir de que hay grandes sospechas también. Esto fue avanzando, imagínense, esto pasó 2010, 2011, pasó una década, pero hay muchos indicios, mucha información que da cuenta que en esas 300 hectáreas de San Pedro también podrían existir otros enterramientos clandestinos y por lo tanto buscar por la aparición de esos cuerpos. Este dato estaba aportado en 1985, se aportó a la CONADEP, lo aportó un político oriundo de Laguna Paiva, ya fallecido lamentablemente, el puestero del campo de San Pedro también lamentablemente ya fallecido. Cuando yo lo intenté buscar, cuento detalle nomás, me pospuso la reunión y al tiempo lamentablemente falleció, pero ya había aportado la información a la CONADEP, ya había hablado con el movimiento ecuménico para derechos humanos, ya había declarado en la justicia, por lo tanto ya estaba, digamos, su testimonio ya había sido incorporado. Es muy valioso el testimonio que él da cuenta de los movimientos nocturnos de la patota para llegar al campo de San Pedro, y por lo tanto, bueno, todas estas referencias terminaron con aquellas búsquedas de 2010-2011, en donde fueron identificados, y ya con esto quiero cerrar, sin antes pedirle a toda la gente que pueda colaborar. Miren, desde que comenzaron las excavaciones iniciales, fueron identificados 8 cuerpos,
6 tienen nombre y apellido, en este caso María Esther Ravelo, Gustavo Pon, María Isabel Salinas, Carlos Bozo, Oscar Winkelmann y Miguel D'Andrea. Así que todas las personas que tal vez nos estén escuchando ahora y que puedan aportar información de aquella época, siempre la posibilidad de que alguien pueda, a pesar del secreto que todavía sigue primando en las organizaciones criminales de aquella época, que fue el Estado y sus funcionarios, siempre hay alguien que pueda aportar información valiosa si es que la tiene. Así que la novedad es esta, comenzaron nuevamente los estudios, esperemos que tenga un buen final, sobre todo para aquellos que todavía siguen buscando sin cesar y sin desmayos la posibilidad de llevar una flor a una tumba. Buenísimo, Héctor, buen informe y bueno, atentos a esto último también. Cualquier dato siempre, por más que parezca hoy un hecho histórico, en realidad siempre suma y siempre sirve. Exacto. Este canal, por suerte, se ve en muchos lugares, muchos de ellos que tienen ese área de cobertura, así que toda la información que se pueda aportar es bienvenida.